Esas manos, ya desgastadas por el tiempo y marcadas por la aguja, eran las mismas que, en la oscuridad de la noche, se movían incansablemente para luchar contra el destino. La costurera del pueblo cosía con dedos ensangrentados, llegando a su hijo temblando de fiebre, y ofreció su último pan a Dios. Este no es solo el nombre de una historia, es un testimonio de fe inquebrantable y un grito de amor maternal. Sigue el viaje de doña Elena, una mujer cuya fuerza no provenía de sus músculos, sino de su corazón, y cuya mayor riqueza no era material, sino la esperanza que insistía en mantener viva. En cada puntada de la aguja, en cada gota de sangre, hay una lección de vida que trasciende el tiempo. ¿Qué sucede cuando la desesperación se convierte en un milagro? ¿Puede la fe mover montañas y sanar heridas? ¿Estás listo para desentrañar el secreto que cambió para siempre la vida de un pequeño pueblo mexicano? Comparte tu historia y déjate conmover por esta historia que demuestra que la verdadera riqueza reside en el alma. Dime, ¿alguna vez has estado en una situación como esta? ¿Qué te dio la fuerza para seguir adelante? En el corazón de un pueblito de Jalisco, donde las calles de tierra besaban las casas de adobe, vivía Elena, una costurera cuyo talento era tan vasto como sus penas. La vida nunca le sonrió, pero ella, con la terquedad de una flor que crece en el desierto, se aferraba a la esperanza. Su hogar, un pequeño cuartito que se sentía más grande por el amor que guardaba, era también su taller. Allí, entre carretes de hilo, retazos de tela y el zumbido de su vieja máquina de coser, ella tejía sueños ajenos mientras los propios se desvanecían. Elena era madre soltera, una guerrera incansable. Su único hijo, Miguelito, era su sol, su razón de ser, su todo. Sin embargo, la salud del pequeño era tan frágil como un cristal. A menudo, la fiebre lo postraba en la cama, y Elena sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de la preocupación que le carcomía el alma. Mientras la costurera daba forma a vestidos de quinceañeras y trajes de bautizo, su hijo se consumía en la fiebre y ella, impotente, solo podía ofrecer sus oraciones. Soñaba con un futuro diferente, uno donde el dinero no fuera un problema, uno donde pudiera darle a Miguelito la medicina que necesitaba, una vida sin carencias. Pero esos eran solo sueños, el cruel espejismo de una realidad que la mantenía atada a un ciclo de trabajo duro y pobreza. Fue en una pálida mañana soleada que la vida de Elena y Miguelito dio un vuelco. Mientras el niño yacía allí, consumido por la fiebre, la máquina de coser de Elena se paró. No era la primera vez. El motor ya estaba cansado, igual que su dueña. Y con el repentino silencio, la costurera supo que su tiempo de remendar había terminado. Con una punzada en el pecho, supo que la máquina, su única fuente de ingresos, estaba muerta. Con el corazón apesadumbrado, la costurera abrazó a su hijo, que jadeaba de fiebre, sintiéndose la mujer más miserable del mundo. Pero la vida es una caja de sorpresas, y el destino a veces tiene un peculiar sentido del humor. Esa misma mañana, un lujoso auto se detuvo frente al taller. De él salió un hombre alto de traje, con una mirada cansada pero curiosa. Era David Torres, el empresario más rico e influyente de México, un nombre que todos conocían. Había parado en el pueblo a almorzar, pero su auto, tan sofisticado como su dueño, se había averiado. Miró a su alrededor y su vista se posó en el letrero de madera escrito a mano, Taller de Costura Doña Elena. El empresario rió para sí. ¿Una costurera reparando un coche de lujo? ¡Qué ironía del destino! Pero no había otra opción. Tocó el timbre, y Elena, insegura de lo que le deparaba la vida, fue a abrir, con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de tristeza.
Cuando Elena abrió la puerta, vio a un hombre con un traje caro y expresión de preocupación. «Buenos días», dijo con un acento inconfundible que la costurera no supo identificar. «Encontraron mi coche y me dijeron que en este pueblo solo hay una persona que podría arreglarlo». Elena, aún con el corazón apesadumbrado por la pérdida de la máquina, simplemente negó con la cabeza. «Lo siento, señor», respondió. «Soy costurera, no mecánica». David Torres se sorprendió. Esperaba halagos, un intento desesperado de ayudar para obtener algo a cambio. Pero la mujer que tenía delante era diferente. Estaba cubierta de grasa, con los ojos rojos de cansancio, pero su dignidad estaba intacta. No le importaba el coche de lujo ni el hombre elegante. Su única preocupación era su hijo, que jadeaba en la cama. La honestidad de Elena desarmó al empresario. Vio en ella una fuerza serena, una resiliencia que el dinero no puede comprar. «No se preocupe», dijo con una dulzura inesperada. «¿Pero no hay nadie que pueda ayudar?» Elena, con un nudo en la garganta, simplemente señaló a su hijo que yacía en la cama. David Torres se acercó y vio al niño pálido, con el cuerpo temblando. En ese instante se olvidó del coche y del traje caro, y solo vio a una madre y a su hijo, librando una batalla desigual contra la vida. Tras su breve conversación, David Torres, el magnate, salió a buscar un mecánico de verdad al pueblo vecino, dejando a Elena con una mezcla de esperanza y confusión. Horas después, mientras la costurera preparaba una infusión para intentar bajar la fiebre de Miguelito, oyó un ruido afuera. Era su vecina, doña Clara, una mujer curiosa y chismosa. «Doña Elena, no lo puede creer. El hombre que se fue de aquí hace unas horas es David Torres». La noticia cayó sobre Elena como un rayo. El nombre, que solo había oído en noticias y revistas, ahora estaba vinculado a su humilde hogar. Sus manos, que antes habían sostenido la aguja, ahora temblaban de sorpresa. Ella, una costurera pobre, había hablado con el hombre más rico del país y lo había rechazado. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo, lo que para algunos fue motivo de risa, para otros era una prueba de la humildad y la dignidad de Elena. Lo que la costurera no sabía era que ese breve encuentro cambiaría su destino y el de su hijo para siempre. No tenía idea de que su honestidad, que ella consideraba una simple virtud, era en realidad un tesoro que David Torres valoraba más que cualquier fortuna. La noticia de que la humilde costurera había hablado con el magnate David Torres corrió por el pueblo como el viento en campo abierto. Las reacciones fueron variadas e intensas. Algunos vecinos, como doña Clara, veían a Elena como una heroína, un ejemplo de dignidad. «Qué mujer tan derechista, no se dejaba impresionar por el dinero», comentaban. Otros, en cambio, fruncían el ceño, con un sutil veneno en sus palabras. «Ahora la costurera se cree mucho. Seguro que está esperando a que el rico le dé una fortuna», susurraban en las esquinas, con una mezcla de envidia e incredulidad en sus voces. La repentina fama despertó una oleada de curiosidad y atención no deseada sobre Elena. Los periodistas locales empezaron a llamar a su puerta queriendo saber su versión de la historia, pero la costurera, aún con el corazón puesto en su hijo enfermo, apenas tuvo tiempo de pensarlo. El conflicto interno era profundo. No quería fama ni dinero fácil. Solo quería que Miguelito sanara. La atención que recibía se sentía como una carga, una distracción de su verdadera batalla. Se sentía expuesta, vulnerable, y temía que esta notoriedad le trajera más problemas que soluciones. La vida sencilla y tranquila que conocía, llena de trabajo y amor por su hijo, estaba siendo absorbida por una ola de especulaciones y expectativas que nunca pidió. En medio del ruido y los chismes,
La paz de Elena se vio interrumpida por el timbre de un teléfono. Era una línea prestada por su vecina, quien insistió en que la usara por si la celebridad llamaba. La costurera contestó con un nudo en la garganta, esperando a otro periodista, pero la voz al otro lado era la misma que había oído en su puerta. «Doña Elena, soy David Torres». El corazón de la costurera dio un vuelco. No parecía un hombre de negocios, sino más bien un amigo preocupado. Empezó la conversación con sencillez, preguntando cómo estaba Miguelito y diciendo que no podía olvidar la dignidad y honestidad que le había demostrado. Y entonces llegó la oferta. David, conmovido por la historia, propuso algo que parecía un sueño. Pagaría todo el tratamiento de Miguelito en uno de los mejores hospitales de México y, por si fuera poco, le ofreció a Elena un trabajo en una de sus fábricas, donde podría usar su pasión por la costura para crear nuevos diseños. El dilema de Elena era profundo. Aceptar la ayuda de un desconocido, por muy amable que fuera, iría en contra de todas sus creencias. Toda su vida se había defendido sola, con sudor y sacrificio. Pero ahora, el destino de su hijo estaba en juego. La propuesta de David Torres no era solo un acto de caridad, era una prueba, un momento que definiría su futuro y su alma. La noche cayó sobre el pequeño pueblo, y con ella, un silencio que dio paso a pensamientos profundos. Elena no podía dormir. La propuesta de matrimonio de David Torres era como un peso en su pecho, un dilema que la dolía más que la aguja en sus dedos. Se sentó junto a la cama de Miguelito, contemplando el rostro pálido y febril de su pequeño. Toda su vida se había enorgullecido de ser una mujer hecha y derecha, sin depender de nadie. Había construido su vida con el sudor de su frente, con la dignidad que la impulsaba a seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Aceptar la ayuda de un desconocido era como admitir la derrota, como renunciar a todos sus valores. Pero ¿qué eran el orgullo y la dignidad comparados con la vida de su hijo? El amor de una madre vencía toda vanidad. No era una mujer fuerte por terca, sino por amar incondicionalmente. Esa noche tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptaría la ayuda de David Torres, no por ella misma, sino por Miguelito, no como una limosna, sino como una oportunidad. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló y oró, prometiéndose a sí misma que honraría cada centavo de ese generoso gesto, trabajando duro y enseñándole a su hijo el valor de la humildad y la gratitud. Tomó la decisión y con ella la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. La vida de Elena y Miguelito cambió de la noche a la mañana. La costurera, que antes cosía a la luz de las velas, ahora se encontraba en un hospital de vanguardia en la Ciudad de México, supervisando la recuperación de su hijo. La fiebre que consumía a Miguelito había desaparecido, reemplazada por un rostro saludable y la alegría de un niño con esperanzas renovadas. La comunidad, antes dividida por los chismes, ahora la veía como un símbolo de que la bondad, la humildad y la honestidad tienen recompensa. Por un giro del destino, Elena, la costurera del pueblo, se convirtió en diseñadora en la fábrica de David Torres. Pero aunque su domicilio y su trabajo habían cambiado, su corazón seguía siendo el mismo. No se dejó deslumbrar por la riqueza. En cambio, aprovechó esta oportunidad para crecer y ayudar a los demás. Se convirtió en la líder de un pequeño equipo de costureras que, como ella, tenían talento pero pocas oportunidades. Su historia, que comenzó con el dolor de un niño enfermo, se convirtió en una historia de resiliencia, crecimiento y compasión. Demostró a todos que la verdadera transformación no se trata de tener dinero, sino de aprovechar las oportunidades para hacer el bien. Pasó el tiempo y la fama de Elena, la costurera del pueblo, se transformó en respeto y admiración.
El reconocimiento que recibió ya no se debía a su encuentro con David Torres, sino a su talento innato, que la pobreza le había impedido florecer. Sus creaciones, que fusionaban la sencillez de sus raíces con la sofisticación de la alta costura, triunfaron en México y Elena se convirtió en una figura reconocida en el mundo de la moda. La costurera que antes se sentaba a la luz de las velas remendando ropa, ahora diseñaba piezas de alta costura para mujeres influyentes. Sin embargo, el éxito no la cambió. Siguió visitando su pueblo, trayendo consigo no solo su historia de éxito, sino también su humildad y generosidad. Creó una pequeña fundación para ayudar a madres solteras y jóvenes, talentos de su pueblo, brindándoles las mismas oportunidades que ella recibió de David Torres. Elena era ahora una mujer plena, que había transformado su dolor en propósito y que, con su historia, demostró que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se puede dar. Años después, durante la inauguración de una nueva fábrica de costura en el pueblo de Elena, David Torres subió al escenario para hablar. Observó a la multitud, al pueblo que tanto había cambiado, y sus ojos se posaron en Elena, ahora una mujer fuerte y exitosa. Muchos me preguntan por qué, en un mundo de negocios, decidí ayudar a una costurera de un pueblo pequeño. Creen que fue un golpe de suerte, una coincidencia del destino, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Hizo una pausa y reveló el giro final de la historia. En realidad, no fue casualidad que mi coche se averiara ese día. Buscaba a mi madre, que huyó de casa cuando yo era niño. Soy hijo de una costurera que se sentaba a coser día y noche, y recuerdo su sangre goteando sobre la ropa que cosía. La busqué por todas partes, y cuando vi a Elena y a su hijo, lo que vi fue a mi madre y a mí. Mi coche se averió a propósito, porque quería una excusa para conocer a esta costurera, y al ver su honestidad y dignidad, supe que la vida me había dado una segunda oportunidad para ayudar a alguien que es el rostro de mi pasado. La revelación dejó a todos sin palabras, y Elena, con lágrimas en los ojos, comprendió que la bondad de David no era casualidad, sino un reflejo de su propio dolor y su propia historia. La vida de Elena, que comenzó con el dolor de una madre desesperada, tuvo un final feliz. La pequeña choza de adobe fue reemplazada por un hogar confortable y el zumbido de la vieja máquina de coser se convirtió en un motor silencioso en la fábrica que ella misma creó. Miguelito, antes ardiendo de fiebre, era ahora un joven fuerte y saludable con un futuro brillante por delante. La historia de Elena, la costurera del pueblo, se convirtió en un cuento de hadas moderno, prueba viviente de que la vida a veces recompensa a quienes son honestos y humildes. No olvidó sus raíces. En su fábrica empleó a madres solteras y ofreció becas a los jóvenes talentosos de su pueblo, asegurando que otras historias de dolor y sufrimiento tuvieran un final feliz. Demostró que el trabajo duro, la honestidad y la humildad no son solo palabras vacías, sino la base de una vida de éxito y propósito. La vida de Elena fue un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la bondad pueden encender una luz de esperanza que puede cambiar el mundo. La historia de Elena nos enseña que la vida es un tapiz complejo, y que cada puntada que damos, cada decisión que tomamos, puede cambiar el diseño final. Nos muestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, la dignidad, la honestidad y la humildad son virtudes que brillan más que cualquier diamante. La verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en el alma, en la capacidad de mantener la integridad, incluso cuando nadie nos ve. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que un acto de bondad, una decisión impulsada por el amor en lugar del interés propio,
puede desencadenar una cadena de acontecimientos que transforman no solo tu vida, sino la de toda una comunidad. Y lo más importante, nos enseña que la esperanza, por tenue que sea, es una llama que debemos mantener encendida, porque cuando todo parece perdido, es la esperanza la que nos da la fuerza para seguir adelante. Al caer la noche, Elena, ahora con su hijo adulto a su lado, solía sentarse en el porche de su casa, contemplando el cielo estrellado. Sus manos, antes callosas y magulladas por la aguja, ahora sostenían las de Miguelito, el mayor regalo que la vida le había dado. La vieja máquina de coser, ahora un objeto decorativo, se convirtió en el símbolo de su camino. La miraba y recordaba la noche que cosió con los dedos ensangrentados, el grito de una madre desesperada que nadie podía oír, y cómo, en un acto de fe, ofreció su último pan a Dios. Pero el pan no le fue devuelto, se multiplicó, y su fe y honestidad fueron recompensadas. La historia de Elena no era solo la de una mujer que superó la pobreza, sino la de una mujer que se negó a dejarse vencer por la vida. Su historia nos enseña que la bondad, la humildad y la dignidad son las fuerzas que pueden mover el mundo, y que incluso en medio de nuestro mayor dolor, la esperanza, como una semilla, puede plantarse y florecer en un jardín de felicidad y propósito. La historia de Elena nos recuerda que, a menudo, las mayores victorias surgen de las batallas más silenciosas. De aquella costurera que, en medio de la desesperación, eligió la fe sobre la desesperación, nace una historia de esperanza que se extiende por todo el mundo. Su trayectoria es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Aceptarías ayuda, incluso con el peso del orgullo? Y si esta historia te conmovió profundamente, te hizo reflexionar y sentirte conmovida, no dudes en compartirla con un amigo. ¿Quién sabe? Podría ser la inspiración que alguien necesita para creer en el poder del amor y la dignidad. La vida está hecha de historias, y la de Elena es una que merece ser contada, recordada y compartida.